Hay una palabra japonesa que se entiende mal y se usa aún peor: mushin. Se usa en academias de artes marciales, en cursos de meditación, en libros de productividad y en frases motivacionales. Y te dirán que significa mente vacía, y que es el estado sin pensamientos alcanzado por los maestros. Te dirán que esa es la finalidad cuando meditas y los pensamientos se callan. Pero lo siento, todo eso no es así. No es exactamente mentira, pero sí una simplificación tan grande que termina siendo lo contrario de lo que la palabra significa realmente. Así que vamos a desmenuzar eso, desde los textos originales, con los maestros que la usaron antes de que nadie la convirtiera en mercancía de bienestar mental y meta espiritual. Espero que al final entiendas por qué mushin no es dejar la mente en blanco. Es algo quizá más extraño y simple, pero tristemente muy difícil para el individuo promedio. Comenzamos. El secreto de todo esto está en la propia palabra original. Mushin se escribe con 2 caracteres. El primero significa sin, no o ausencia de. El segundo es la palabra que en chino y japonés clásico designa el corazón-mente. Fíjate que no es la mente en sentido moderno, cognitivo, analítico. Es como si fuera el centro de todo. Pensar, sentir, querer, valorar, temer, todo eso junto en un solo carácter. Así que, y aquí está la primera simplificación, cuando se traduce mushin como mente vacía, se está usando un concepto occidental, moderno, que separa razón y emoción, y lo estás metiendo con calzador en una palabra que no hace esa separación. Mushin es sin corazón-mente ocupado, sin corazón-mente atascado. Me suena a sin centro individual ocupado ni atascado. El texto más antiguo que usa mushin de forma clara es el Tratado de la No-Mente, el Bushin Lun, del canon budista Taisho del budismo Chan temprano, allá por los siglos 7 y 8. Y dice más o menos: tras despertar, se entiende no-mente, pero esa no-mente ilumina y actúa sin perder su quietud. Repito, ilumina y actúa. Mushin, la no-mente corazón, no apaga nada, no se queda en blanco. Todo funciona. Mejor, de hecho, porque no hay nada estorbando. También existe un texto que todo practicante de Zen conoce y que muy pocos han leído de verdad: el Sutra de la Plataforma, atribuido a Huineng y uno de los textos fundacionales del Zen. Aquí hay una frase que debería aparecer en todas partes donde se habla de mushin. El no pensamiento no es que los pensamientos cesen, es que no haya morada. Por tanto, los pensamientos siguen y la mente sigue funcionando. La clave es que lo que no hay es apego de un instante a otro. La mente, ni el corazón, el centro individual corazón-mente, no se queda pegado a nada. Piensa, siente, percibe y sigue moviéndose espontáneamente. En el Chan temprano se usan 3 términos que van juntos: no pensamiento, bunyan, no morarse, wuzu, y no mente, wushin, que señalan el mismo mecanismo. La mente que, lejos de pararse, no se detiene y no pone raíces en lo que acaba de ocurrir. Así que importante no confundir mushin con algún estado de trance ni con meditación profunda, donde el mundo desaparece, o con el silencio mental que tanto se busca hoy. Eso puede convertirse, en algunos casos, en mera concentración o sopor y adormecimiento. Y mushin habla de presencia total, pero sin fijación, sin apego. Pero demos un paso más. Mira, en el siglo XVII, un monje zen llamado Takuan Shōjo escribió una carta
a Yagyu Munenori, uno de los espadachines más importantes de la historia japonesa. Esa carta se llamó La mente indomable, Fudoshi Shimioroku. El monje Takuan no habló de meditación, hablaba del combate. Y lo que le dice al espadachín es esto: el problema no es tener mente, el problema es que la mente se detenga. Si tu mente se detiene en la espada del adversario, estás muerto. Al fijarte, hoy diríamos obsesionarte o centrarte en ella, has dejado de ver todo lo demás. O también, si tu mente se detiene en tu propia técnica o en seguir el plan que tenías prefijado o en el miedo que sientes en tu cuerpo, estás igualmente muerto. Esto hay que aclararlo. La mente que se detiene, que se centra conscientemente en algo, es una mente que ha elegido algo. Y en el momento en que elige un punto de fijación, un aspecto de lo que está ocurriendo, se ha apegado y pierde el resto. El mismo monje Takuan describe algo como sabiduría inmóvil, pero que no es la rigidez ni la quietud, es exactamente lo contrario. Porque la mente-corazón, que no se detiene en ningún sitio, puede estar en todos lados a la vez, abierta a todo. Puede responder a lo que ocurre, sea lo que sea, y no solo a lo que estabas esperando que ocurriera. De verdad, como necesitamos ser muy honestos con esto, dejemos a los samuráis y pensemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces la mente se detiene y se engancha en lo que alguien nos dijo hace 3 días? ¿O en cómo te imaginas que va a reaccionar alguien antes de que haya reaccionado? ¿O simplemente cómo te encierras en la imagen que tienes de ti mismo o en cómo deberías ser en determinadas situaciones? ¿O cuando nos quedamos enganchados en el miedo? Ahí está la mente-corazón detenida. Ahí está tu centro detenido. Takuan, el monje de la carta, a esa detención del flujo la llama ignorancia, con todas las letras, ignorancia. El ignorante, bloqueo funcional. La mente, que debería estar aquí, ahora, respondiendo a esto, está allá o antes o después, enganchada en algo que ya no existe o que todavía no ha ocurrido. Dogen fue el fundador del Zen Soto en Japón, siglo XIII. Un hombre filosóficamente extraordinario, que escribió sobre el tiempo, sobre el ser y sobre la práctica que no busca resultado. Y en su manual de Zazen, Fukan Zazengi, hay una instrucción que parece un trabalenguas. Piensa el no pensar. ¿Cómo se piensa el no pensar? No pensando. Suena a juego de palabras o a koan. Dogen está describiendo un modo de atención que no se estructura desde una voz interna. No es me siento, observo mis pensamientos, los etiqueto, los dejo pasar. Eso es un practicante que está separado de sus pensamientos, mirándolos con distancia. Eso es técnica. Y eso todavía es una mente ocupada con sus propios contenidos, aunque sea para mirarlos, o peor aún, analizarlos. Dogen llama a esto Ishigyo, no pensar, una conciencia que no toma como punto de apoyo el pensamiento discursivo, no lo combate, ni lo persigue ni lo etiqueta, simplemente no lo pone en el centro. Creo que verás la diferencia con estas dos imágenes. Alguien que medita gestionando sus pensamientos y el que simplemente está sin ponerse a gestionar nada. Y como mucho en el Zen, y aquí viene la paradoja, si buscas Mushin, ya no puedes tenerlo, porque la búsqueda es exactamente la fijación que Mushin implica no tener. Buscarlo es perderlo, pero no buscarlo tampoco funciona, porque entonces estás buscando no buscar. Ni Dogen, ni Takuan, ni el Sutra de la plataforma
Intentaron escapar de esa paradoja con una explicación. La dejan estar, porque la paradoja no es el problema. Por el contrario, la paradoja contiene la esencia del propio proceso. Pero ya antes de Dogen, en el Chan chino del siglo IX, un maestro llamado Huang Po formuló ese problema de otra manera. No uses la mente para buscar la mente. El grave error no es meditar poco o mal, sino convertir esa no mente en un objeto de deseo espiritual. Querer conseguir Mushin es el movimiento contrario a Mushin. Y por favor, que quede claro, Mushin no es un estado que se alcanza, no es un estado de iluminación ni de despertar espiritual. Es algo que queda o se desbloquea al dejar de intentar conseguir algo con la práctica. Es algo que fluye, si te gusta más. Sé que esto incomoda especialmente a los que llevan años meditando con la esperanza de que llegue algo. La paz, la claridad, el silencio interno, no sé, llámalo como prefieras. Huang Po te diría que eso es buscar fuera, y por tanto una proyección de lo que ya está aquí, tapado por el propio movimiento de buscarlo. Pero cuidado, que esto tampoco es el típico «ya lo tienes» o «ya lo eres, relájate». Es algo más difícil. Qué extraño es todo esto para la mente. Vamos a verlo en profundidad. En el siglo XVIII, Hakuin Ekaku reformó el Rinzai Zen y sistematizó el uso del koan como herramienta. Si Dogen habla de quietud y no buscar, Hakuin habla de tensión extrema, de lo que él llama el gran dudar o la gran duda. La clave es el koan, que no es un acertijo y no tiene respuesta lógica, ni se resuelve con más información ni con mejor análisis. Un koan es una herramienta diseñada para llevar la mente al punto de colapso donde todo el pensamiento conceptual tira la toalla. La mente busca, pero no encuentra. Busca más y no puede parar de buscar. Y en un momento que no está planificado, el mecanismo de búsqueda colapsa. Si quieres saber más sobre el método del koan, tienes un vídeo largo en el canal que te dejaré al final. Bien, en esa saturación de la mente, en ese no entiendo, ese no saber sostenido, aparece algo que Hakuin llama comprensión directa. Y no siempre es calma ni es silencio. A veces es lo contrario. Pero la clave es que esa mente-corazón ha dejado de operar desde sus categorías habituales. Hoy podríamos decir que nuestro centro se ha alejado tanto de su zona de confort que ya no sabe ni por dónde tirar. Y sabemos que al salir de la zona de confort, uno se expande su realidad. Algo tendrá que ver. Hakuin entiende muy bien que cada persona es un mundo, que hay quien la quietud del zazen no le rompe nada, no le saca de nada, que necesitan el choque o la perturbación, la presión de no poder más con la mente conceptual. El koan es esa palanca para desatascar lo que la quietud no llega a tocar. Dos escuelas, dos métodos, el mismo Zen y el mismo Mushin. ¿Y qué dice la neurociencia de todo esto? Algo dice. Hay estudios con practicantes Zen que muestran patrones de encefalogramas distintos a los de no practicantes. Y hay modelos sobre el rendimiento que sugieren que cuando una habilidad está muy integrada, su ejecución depende mucho menos de los sistemas explícitos de control prefrontal, de lo consciente, y más de sistemas implícitos y automatizados. Eso encaja bastante bien con lo que Takuan describe. La mente que no analiza en mitad del huracán funciona de modo más óptimo. Pero hay que tener cuidado porque decir que Mushin es consecuencia de la desactivación de la red neuronal es como decir que el amor surge por el aumento de la oxitocina. Es como lo que hablábamos en el vídeo pasado sobre la experiencia subjetiva
que no tiene en realidad causa en la biología. Más bien sería que la biología se conforma, se reconfigura y se adapta a la experiencia subjetiva. Creo que manda lo subjetivo, pero es mi opinión. Ahora vamos a hablar de algo importante. El Mushin, separado de la ética original budista, puede convertirse en una justificación para actuar sin responsabilidad alguna. En el budismo Mahayana, del que el Chan y el Zen son parte, la acción sin ego no equivale automáticamente a acción compasiva. El Mahayana requiere un camino, un entrenamiento, un marco. Sin ese marco, actuar desde Mushin puede ser simplemente actuar desde el impulso y llamarlo espiritualidad. El lenguaje de la entrega total a la situación presente puede ser reclutado por ideas que no tienen nada de compasivo. El problema no es el Mushin, sino no entenderlo y hacerlo pasar por libertad de acción total. El Zen, que tiene rigor, sabe esto. Por eso la vida monástica no es solo zazen. Hay preceptos, hay relación y responsabilidad. La mente que no se fija no es una mente que ignora las consecuencias. Responde desde la claridad y la transparencia total del momento, no desde la compulsión. Menos ego mental no es automáticamente mejor. No olvides que hay ego emocional y ego instintivo. Bueno, son capas de un mismo ego. El ego es mental, físico, emocional e instintivo. Si quitas solo lo mental, las otras capas que hay debajo se liberan cuando el ego mental se retira. Eso no es Mushin. Eso no es el fluir del Tao. Eso no es el no autor del Advaita Vedanta. Bien, vamos a intentar traducir todo esto a algo concreto de tu vida y la mía, quitando el misticismo de estados que alcanzar. Sin medallas para el ego, como yo practiqué 3 meses y ahora vivo en un estado de Mushin permanente. Mushin eres tú como proceso continuo y fluido cuando no te quedas pegado. Percibes, respondes y sigues, sin hacerte un patrón con ningún pensamiento, emoción o imagen de ti mismo. Lo normal que nos ocurre a todos es que la mente vuelva 10 veces al mismo argumento, que decidas algo y sigas debatiendo después de la decisión, que escuchas a alguien y estés preparando lo que vas a decir. Es decir, actúas, actuamos, hacemos, pero lo que desencadena nuestra acción no es la situación presente y transparente, sino el miedo a la respuesta, el orgullo o la autoimagen. Hay tantos patrones que desplegamos. Eso es la mente detenida, estancada. Seguro que ahora muchos preguntaréis, ¿y cómo se hace eso? El Zen es bastante preciso en esto, pero no en modo manual de instrucciones. Dice solo, sentarse, cada día, con la condición de que uno no se siente para conseguir algo ni para meditar bien. Solo notar lo que aparece sin hacerlo de tu propiedad. Un pensamiento o emoción o sensación aparecen, los ves y vuelves. Aparecen otros, lo mismo, los ves y vuelves, sin juicios ni preguntas sobre si lo estás haciendo bien o mal. También se habla de hacer cualquier actividad cotidiana de forma completa. Lavar los platos, siendo tú mismo el proceso de lavar los platos, no alguien que lava los platos. Caminar siendo el caminar, la atención impersonal en lo que está ocurriendo. Repito, impersonal. Así se empezará a ver dónde se detiene tu mente-corazón habitualmente. ¿En qué miedos específicos? ¿En qué situación arquetípica? ¿Y qué te cuentas sobre ti mismo? Ese es el material real, el punto donde tu mente-corazón, la tuya propia, no puede pasar sin engancharse. Creo que esto no requiere una práctica exótica ni un rito. Lo puedes hacer cuando te acuerdes. Volvamos al principio para acabar, porque esto es circular.
Mushin no es un estado que se alcanza con práctica espiritual. El Chan temprano, Huineng, Dogen, Takuan, Hakuin, todos sin excepción, lo describen como un modo de funcionar, algo que ya puedes empezar a hacer. El modo no es permanente, aparece y desaparece. En algunos momentos la mente nos engancha y funciona transparente. En otros la mente se pegará como siempre. Esto no es lineal. Si acaso el intervalo entre que te das cuenta de que te has apegado y que la mente se suelta, también se irá acortando. Eso es todo lo que los maestros prometen y entienden por Mushin. No hay mente en blanco, ni el yo va a desaparecer para siempre, ni obtendrás gracia espiritual. Solo una mente-corazón que no se queda pegada, y que cuando se pega, pues eso, lo sabe y sigue. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.